31 de enero de 2026, las 5 horas y 32 minutos de la tarde. Nancy Guthrie toma un Uber desde su casa en las Catalina Foothills de Tucson, Arizona, hasta la casa de su hija Annie. Cena con Annie y con su yerno Tommaso Cioni. Pasan la tarde juntos, juegan. Es una noche familiar normal en la que nadie imagina que algo catastrófico está a punto de ocurrir. A las 9 horas y 48 minutos de la noche, Cioni conduce a su suegra a casa. Son aproximadamente 10 minutos de trayecto. La deja en el garaje. Espera a que entre. El garaje se cierra a las 9 horas y 50 minutos exactos. Cioni arranca y se aleja. Nancy está adentro. Y ese Honda CR-V azul, ese carro que transportó a Nancy Guthrie por última vez en su vida, se convierte desde ese instante en una de las piezas de evidencia más importantes de toda la investigación. Ese mismo carro está en el centro de una pregunta que el FBI sigue analizando hoy, más de 60 días después del secuestro. Una pregunta que ningún funcionario ha respondido públicamente con precisión. Una pregunta que define todo lo que los investigadores creen que pasó esa noche. ¿Qué sabe ese Honda CR-V azul que nosotros todavía no sabemos? Porque ese carro no fue inspeccionado, fue literalmente desmantelado. El departamento del sheriff del condado de Pima tomó el Honda CR-V azul de Annie Guthrie y Tommaso Cioni en custodia en los primeros días de la investigación. La justificación inicial era clara y lógica. Ese vehículo fue el último lugar donde Nancy Guthrie estuvo antes de ser secuestrada. Era el objeto más directamente vinculado a sus últimos movimientos confirmados. Pero lo que los investigadores le hicieron a ese carro va mucho más allá de una inspección rutinaria. Según el periodista investigativo Dave Mack, quien reportó el caso en el programa Crime Stories de Nancy Grace, el Honda fue llevado a un taller mecánico donde fue literalmente desarmado pieza por pieza bajo supervisión directa del departamento del sheriff. No buscado, desmontado. Partes del carro fueron removidas y examinadas individualmente antes de ser reensambladas. Ese nivel de análisis forense no se aplica a un vehículo cuando los investigadores creen que tiene evidencia superficial. Se aplica cuando creen que hay algo escondido donde el ojo humano no puede llegar fácilmente: paneles interiores, compartimientos del chasis, secciones del subsuelo del vehículo. Al 11 de marzo de 2026, más de 5 semanas después del secuestro, el carro todavía no había sido devuelto a la familia. El departamento del sheriff del condado de Pima confirmó a la publicación Parade que el Honda CR-V seguía en custodia y que estaba siendo trabajado en el taller mecánico. Confirmaron que sería devuelto eventualmente, pero que no había una fecha exacta para que eso ocurriera. El excomandante forense Bob Krieger explicó lo que eso significa en términos prácticos. Si el sheriff tiene tu carro durante semanas, es porque están recolectando evidencia científica como huellas dactilares y ADN, pero también están extrayendo lo que él llamó evidencia electrónica. Y esa evidencia electrónica es donde este caso se pone verdaderamente impactante. Los vehículos modernos son computadoras con ruedas. Un Honda CR-V del año en que Cioni lo condujo esa noche almacena datos de manera automática, continua y extremadamente precisa. Cada vez que ese carro arranca, los sensores registran la hora exacta. Cada kilómetro recorrido queda registrado con coordenadas GPS. Cada parada, cada giro, cada cambio de velocidad queda grabado en los sistemas internos del vehículo. Hay registros de cuándo se abrieron y cerraron las puertas. Hay datos de velocidad en tiempo real durante todo el trayecto. Hay registros de conexiones Bluetooth. Hay datos de los sistemas de navegación. Y hay algo más que pocos investigadores civiles consideran: los registros de los sistemas de detección de colisión y frenado de emergencia que capturan cualquier evento de conducción inusual durante el trayecto. Krieger fue explícito sobre el alcance de lo que los investigadores pueden extraer: ubicación, velocidad, hora del día. Todo puede cruzarse con los datos recuperados del vehículo y cada dato de ese carro puede colocarse sobre la línea de tiempo de esa noche para verificar si la versión de los hechos que los investigadores tienen es completa, si hay alguna parada o desvío que no figure en el relato inicial y si el trayecto de 10 minutos entre la casa de Annie y la casa de Nancy fue exactamente lo que todos asumen que fue. Pero aquí viene la parte que cambia la perspectiva de este caso completamente.
La exagente especial del FBI, Jennifer Coffin Duffer, fue pública y directa sobre lo que significa que el sheriff no haya solicitado órdenes de registro con causa probable para el carro y la casa de Annie y Zioni. Dijo algo que los abogados penalistas y los investigadores del crimen reconocen de inmediato como significativo. Las búsquedas realizadas en las propiedades y vehículos de la familia fueron búsquedas de consentimiento, es decir, la familia autorizó voluntariamente la inspección. No hubo necesidad de que un juez firmara una orden de causa probable porque los investigadores no tenían causa probable para creer que Annie o Zioni estaban involucrados. Y Coffin Duffer fue clara. Si yo como agente del FBI tengo causa probable contra alguien, no le pido permiso. Porque pedir permiso en un tribunal es un argumento que la defensa puede usar para decir que el sospechoso fue coaccionado. Si tienes causa probable, obtienes una orden judicial. El hecho de que los investigadores pidieron permiso en lugar de obtener una orden significa que Annie Guthrie y Tommaso Zioni no son sospechosos. Significa que el carro se analiza porque es evidencia del crimen, no porque el dueño del carro sea el criminal. El 16 de febrero de 2026, el sheriff Chris Nanos lo confirmó de manera pública y categórica. Toda la familia Guthrie, incluyendo todos los hijos y sus cónyuges, fue descartada como posible sospechosa en este caso. La familia ha sido completamente cooperativa, son víctimas. Y añadió algo más que los abogados y analistas encontraron significativo. Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, es cruel. Entonces, ¿por qué ese carro sigue siendo analizado con tal nivel de detalle si la familia fue descartada? La respuesta tiene tres partes que juntas forman una imagen forense completa. Primera, el carro fue uno de los últimos lugares donde Nancy Guthrie estuvo físicamente antes de ser secuestrada. Los investigadores necesitan cada rastro biológico de ese interior. ADN, huellas dactilares, fibras de ropa, cualquier material biológico que no pertenezca a la familia y que pueda vincularse al sospechoso. ¿Por qué habría evidencia del sospechoso en el carro de Zioni? Porque si el sospechoso siguió ese carro esa noche, o si tuvo cualquier contacto físico con él antes o después del secuestro, ese contacto pudo haber dejado una huella microscópica que los laboratorios del FBI pueden detectar. Y el FBI tiene el mejor laboratorio forense del mundo. Segunda, los datos electrónicos del carro pueden proporcionar una verificación independiente de la línea de tiempo de esa noche. Los investigadores necesitan que cada segundo del trayecto de Zioni esa noche esté documentado de manera irrefutable. No porque sospechen de él, sino porque esa documentación irrefutable cierra la puerta a cualquier argumento que un futuro abogado defensor del verdadero sospechoso pueda usar para crear confusión sobre lo que ocurrió esa noche. En una acusación criminal de alto perfil, cada dato tiene que ser verificado de manera independiente. El GPS del carro de Zioni es una fuente independiente que confirma o no confirma lo que las cámaras del vecindario y los registros del garaje ya muestran. Tercera, y esta es la más impactante, los datos GPS del Honda CR-V pueden mostrar si alguien siguió ese carro durante el trayecto de 10 minutos. Porque si el sospechoso o uno de sus cómplices siguió a Zioni desde la casa de Annie hasta la casa de Nancy esa noche, ese seguimiento ocurrió en las mismas calles durante los mismos 10 minutos que el GPS del Honda CR-V registró con precisión milimétrica. Y si hay cámaras de tráfico o de vecinos que captaron el Honda CR-V en esas calles durante esos 10 minutos, esas mismas cámaras podrían haber captado el vehículo que venía detrás. Los investigadores tienen otro dato electrónico de esa noche que los analistas forenses consideraron desde el principio como uno de los más precisos de todo el caso: el marcapasos de Nancy Guthrie. Nancy tenía un marcapasos instalado y ese marcapasos estaba conectado a una aplicación en su teléfono celular mediante Bluetooth de corto alcance. A las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero, la aplicación del marcapasos registró una desconexión. Carl Epps, examinador forense digital con más de 25 años de experiencia, explicó lo que ese dato significa con una analogía simple. Es como cuando dejas tus AirPods en un lugar y te alejas demasiado, se desconectan. Lo que le pasó al marcapasos de Nancy es que se alejó de su teléfono que estaba en la casa más allá del rango de Bluetooth
Es decir, a las 2:28 de la madrugada, Nancy Guthrie ya no estaba dentro de su casa. Alguien la había sacado de ese edificio, y ese momento preciso está registrado en datos digitales que no mienten y no pueden ser manipulados. La cámara del timbre fue desconectada a la 1:47 de la madrugada. A las 2:12, el sistema de seguridad de la casa detectó movimiento que clasificó como persona, pero no hay video disponible de ese momento. Y a las 2:28, el marcapasos de Nancy se desconectó de su teléfono. 41 minutos entre la desactivación de la cámara y la salida de Nancy de su propia casa. 41 minutos en que el sospechoso o los sospechosos estuvieron dentro de esa casa en la oscuridad total con una mujer de 84 años que apenas podía caminar hasta su buzón de correo. El FBI desplegó una tecnología adicional en los días posteriores al secuestro que pocos medios cubrieron con la atención que merece. Un rastreador de señales, conocido informalmente como Signal Sniffer, montado en un helicóptero que volaba lento y a baja altitud sobre el área alrededor de Tucson. El objetivo era detectar la señal de baja potencia del marcapasos de Nancy. Si ese dispositivo estaba activo y si el helicóptero pasaba suficientemente cerca, podría detectar su ubicación. Es una tecnología de corto alcance, requiere estar directamente encima del dispositivo, pero en una búsqueda activa es uno de los instrumentos más esperanzadores disponibles. El FBI lo usó, no reveló los resultados. Mientras todo esto ocurría en los laboratorios y en el aire, los investigadores también fueron casa por casa en el vecindario de Nancy, pidiendo específicamente imágenes de cámaras de seguridad de dos periodos de tiempo. Primero, la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero. Y segundo, el 11 de enero de 2026, exactamente 3 semanas antes del secuestro. Ese segundo periodo de tiempo es el que conecta directamente con el Honda CRV azul y con la pregunta de cómo supo el sospechoso exactamente qué hacer y cuándo. El 11 de enero, según información que Google inicialmente proporcionó a los investigadores y luego matizó diciendo que no podían confirmar la fecha con absoluta certeza, parece haber una imagen de la cámara del timbre de Nancy mostrando una figura en el área de su propiedad. Los investigadores y la propia familia Guthrie, en su declaración pública del 21 de marzo, mencionaron esa fecha específicamente, y los vecinos del barrio reportaron que detectives visitaron sus casas preguntando sobre esa fecha en particular y sobre el tipo de vehículos que habían visto en las inmediaciones. Si hay evidencia de que alguien visitó la propiedad de Nancy el 11 de enero, ese alguien estaba realizando un reconocimiento previo. Estaba estudiando la casa, identificando las cámaras, calculando los ángulos ciegos, midiendo distancias, y si ese mismo alguien regresó el 31 de enero y siguió al Honda CRV azul de Zioni durante los 10 minutos de trayecto desde la casa de Annie hasta la casa de Nancy, lo que obtuvo fue la confirmación en tiempo real de que esa noche era la noche, que Nancy iba a estar sola, que el garaje se cerraba a las 9:50, que el momento perfecto para actuar sería 4 horas después. Toda esa información, el 11 de enero, el trayecto del 31 de enero, la ventana de 4 horas, puede estar grabada en alguno de los miles de horas de video que los investigadores solicitaron de cámaras de tráfico, tiendas de conveniencia, negocios locales y cámaras residenciales en un radio de 2 millas alrededor de la casa de Nancy. Cal Epps explicó que el software de análisis forense puede agrupar imágenes similares automáticamente. Si un vehículo específico aparece 4 veces en cámaras de diferentes ubicaciones durante una semana, el sistema los agrupa y los señala como patrón. Si ese mismo vehículo aparece también el 11 de enero cerca de la casa de Nancy y luego detrás del Honda CRV de Zioni el 31 de enero, ese patrón es la evidencia más sólida posible de que el crimen fue planeado con semanas de anticipación. El sheriff Nanos confirmó que los investigadores creen que saben por qué fue atacada la casa de Nancy, que creen que fue un ataque dirigido, que hay información que todavía no ha sido compartida públicamente y que ese silencio estratégico no es incompetencia, es la diferencia entre un arresto y una condena. Los fiscales no presentan su evidencia más sólida en una conferencia de prensa.
La guardan para el momento en que el sospechoso esté sentado frente a un jurado. El Honda CR-V azul es parte de esa evidencia. No porque el dueño del carro sea sospechoso, sino porque ese carro estuvo en el lugar exacto, en el momento exacto, en que Nancy Guthrie fue puesta en su más absoluta vulnerabilidad. Y los datos electrónicos que guarda en sus sistemas, combinados con las imágenes de las cámaras del barrio y el rastro digital que el sospechoso dejó en esas calles oscuras de Tucson, pueden ser exactamente los datos que conviertan una investigación sin sospechoso nombrado en una acusación formal. Si usted vio algo inusual en las Catalina Foothills de Tucson el 11 de enero de 2026 o la noche del 31 de enero, si vio un vehículo que parecía seguir al Honda CR-V azul de Annie y Sioni, si notó algo que en ese momento parecía irrelevante y que ahora con todo lo que sabe sobre este caso toma un significado diferente, llame ahora. El número del FBI es 1-800-CALL-FBI. El del sheriff del condado de Pima es 520-351-4900. La recompensa supera el $1.200.000 y cada segundo que pasa sin una respuesta es un segundo que Nancy Guthrie lleva cargando sola donde sea que esté.